spoilers, vamos a comenzar con esto. Espero les guste muchísimo la historia de este episodio. Esta historia está escrita por D.D. Howard. Espero les guste muchísimo. Y se llama Las Memorias de Graveyard. Espero les guste mucho. Vamos a comenzar. ¿Listos? Listos. Vamos a comenzar. Yo tenía 18 años en ese momento. Acababa de graduarme de la escuela secundaria. Y lo que probablemente fue un momento realmente emocionante y memorable, para la mayoría de las personas fue una carrera estresante, contra el tiempo para mí. Verás, mi padre era muy tradicional. Si iba a vivir en su casa después de la escuela secundaria, incluso solo durante el verano, entre la graduación y la universidad, necesitaba un trabajo. Si no, estaba viviendo como un gorrón, y él juró con firmeza que ciertamente no me importaba probar que me quedaría en la calle, si estaba desempleado por mucho tiempo. Había tenido meses de preparación, diablos, años en realidad. Todo este tiempo podría haber estado buscando. Ciertamente, él no había esperado hasta ahora para darme pistas sobre las condiciones de vivir con él después de la escuela secundaria. Pero simplemente yo no era del tipo que se preocupa demasiado por nada hasta que estaba a días de una fecha límite. En aquella época, encontrar trabajo no era fácil. Me había teñido el pelo de verde y tenía piercings en la nariz y los labios. Por no hablar de los piercings y la horrible serpiente que me había puesto en el antebrazo cuando tenía 16 años. Por ejemplo, en la mayoría de los sitios no me contrataban. Y, como en aquel momento me quedaba una semana para resolverlo todo, como siempre, me puse a trabajar como loco para conseguir algo antes de afrontar las consecuencias. Pero entonces, como si se tratara de un milagro morboso, un policía recibió un disparo y murió en la avenida 84, bastante cerca del Pass and Go, y poco después apareció una vacante para el turno de noche. La avenida Pass and Go y la 84 Avenue en su conjunto tenían muy mala reputación. La 84 Avenue era una de las pocas calles de la ciudad que todavía no estaban pavimentada en algunos tramos, concretamente en el extremo norte, poco después de la Pass and Go, y serpenteaba a lo largo de una zanja de drenaje bastante profunda en la que nunca se habían construido barandillas, incluso después de décadas de quejas. Había una curva particularmente cerrada en la calle, donde muchos conductores ebrios y adolescentes que conducían a exceso de velocidad aprendieron que, de hecho, no eran invencibles. Algunos de ellos incluso se llevaron esa lección a la tumba, y la falta de alumbrado público la hacía aún más peligrosa. Pero esas eran solo las preocupaciones lógicas. En un pueblo tan pequeño como el mío, la gente está lo suficientemente aburrida como para seguir con tonterías sensacionalistas. Y por eso, la 84 nunca podría ser simplemente una carretera peligrosa con una mala construcción y una falta de medidas de seguridad a la que echarle la culpa, sino que estaba maldita y embrujada. La gente moría allí muy a menudo, no porque fuera una carretera peligrosa, sino porque era sanguinaria y malvada. La gente recibía a la gente en la carretera no porque fuera esencialmente lo más lejos que se podía estar de la ciudad, sino porque alguna entidad maliciosa quería que te alistaras. ¿Lo entiendes? El bosque que se extendía más allá de la zanja era aún peor. En 3 ocasiones, desde principios del siglo, se encontraron cadáveres allí, uno de ellos de un suicida y 2 en fosas muy profundas. Y, en un pueblo tan pequeño como el mío, esa es una cantidad bastante considerable. Sin embargo, para un criminal tenía sentido enterrarlos allí. De nuevo, ese lugar estaba básicamente abandonado y totalmente aislado. En realidad, las únicas personas que habían a esa distancia al noroeste del pueblo eran los vagabundos del Pass and Go, y no les pagaban lo suficiente como para estar atentos a nada.
por no hablar de que tenían que lidiar con sus propias rarezas. En ese aparcamiento lleno de baches ocurrían todo tipo de actividades extrañas e ilegales. ¿Y por qué no iba a ocurrir lo mismo? Ese lugar era el último faro de la presencia humana en el pueblo en kilómetros a la redonda, hasta que se llegaba a la calle 90, la carretera principal que se desprendía de la autopista. Así que cualquiera que trabajara allí ya tenía bastantes cosas que hacer en su propia puerta y no prestaba atención a los autos estacionados al costado de la carretera con baldosas de lona misteriosamente pesadas en el maletero. Basta decir que, una vez que se abrió el puesto, yo era el único y la única persona en la ciudad que no tenía suficientes opciones como para presentar una solicitud y, por si no lo sabías, estaba programado que comenzara 2 días después. Lo aprendí rápido. El trabajo era fácil y, aunque al principio estaba siguiendo a un tipo que, según todos los indicios, podría haber sido un no muerto, una semana después me dejaron solo. Para ser sincero, al principio me gustó el trabajo. De todas formas, de 10 de la noche a 6 de la mañana, eran horas normales de conciencia para mí, y trabajar en el turno de noche finalmente me dio una excusa para dormir hasta las 3. Casi todas las noches había muertos. A veces, y no exagero, literalmente no veía a un solo cliente. Y otras noches, la tontería de mis interacciones con varios drogadictos hacía que las cosas fueran interesantes. Pero ese tipo de noches no son de lo que trata esta historia. La primera vez que recuerdo haber estado bastante confundido fue solo 2 semanas después de haber empezado el trabajo. Estaba bastante drogado en ese momento, así que me tensé cuando vi a un policía caminando hacia la puerta. Pero no fue lo suficientemente complaciente como para encender el cigarrillo antes del trabajo sin gotas para los ojos por miedo a estas situaciones exactas. No tanto por temor a que me arrestaran, sino por lo que mi padre me haría. También tuve un pequeño aviso en forma de un cartel de abierto, defectuoso en la ventana. El neón parpadeaba y se atenuaba con bastante frecuencia por alguna razón cuando la gente se acercaba a la puerta. Realmente no podría decirte por qué sucedió, pero cuando estaba completamente jodido detrás del mostrador, fue mi señal para actuar con naturalidad por un minuto. Y como había un montón de porquerías al azar apiladas en el costado del mostrador a mi izquierda, frente al estacionamiento y los surtidores, nunca podía ver por las ventanas a menos que estuviera mirándolo activamente. Así que no hace falta decir que lo que fuera que estaba mal con ese cartel ciertamente no era algo que iba a intentar arreglar. Cuando entró el policía, me incliné hacia atrás de la forma más casual posible y traté de conservar un poco con él para que su mente no divagara en ningún otro lado. ¿Ves algún loco?, pregunté. Todavía no, respondió, examinando las bebidas energéticas como si fueran una selección de buenos vinos. Parecía bastante aburrido y esperaba que eso no fuera una indicación de que estuviera buscando algo que hacer. ¡Qué suerte tienes! No puedo decir lo mismo de mí. ¿Sí? Se decidió por un Monster sin azúcar. Se acercó al mostrador y recuerdo que pensé que era un tipo nuevo, uno de esos oficiales que nunca dejaban de estar motivados, a juzgar por su pelo corto y su corte de pelo al ras. Aunque, a juzgar por lo joven que parecía, definitivamente de unos 20 años me decidí por lo primero. Esos eran los peores tipos de policías según mi experiencia. Siempre están buscando una manera de destacarse ante sus superiores. Sí, vi una señora durmiendo en un carrito de la compra en la parte de atrás de la casa. Le pregunté por qué lo usaba y me dijo que había aprendido en un programa de televisión que nunca se debe dormir en el suelo. Se aprende algo nuevo todos los días. Eso en realidad ocurrió la semana pasada, pero ¿quién lleva la cuenta? Pff, ¡qué bichos raros, tío! Sí, ¿eso será todo? Sí, $3,29, por favor. Paso su tarjeta por el lector
y, mientras se procesaba la venta, recuerdo que me sentí un poco preocupado por el tipo. No era un gran fanático de los policías, pero uno de ellos había muerto recientemente por aquí, y el solo hecho de hablar con este tipo cara a cara lo humanizó un poco para mí. Mientras tomaba la bebida con la mano y la deslizaba fuera del mostrador, le dije: «Cuídate». Me miró y arqueó una ceja. «¿Sabes algo que yo no sé?» «No, solo que, ya sabes, el policía al que le dispararon aquí hace un par de semanas». «¿Eh?». Me quedé mirándolo fijamente. «Escucha», observó mi placa con el nombre por un segundo. «Carter, no puedes creer todo lo que escuchas sobre este lugar. Avenida 84. Es solo una calle, hombre. La mayor parte de lo que escuchas sobre este lugar está embellecido o incluso totalmente inventado». «Sí, está bien. Que pases una buena noche, agente». Hice una pausa y miré con los ojos entrecerrados su placa de identificación, Brady. Se alejó caminando hacia la noche, con su bebida energética en la mano. En ese momento, no le di mucha importancia a esa interacción. Me enteré de la mayoría de las noticias a través de memes y definitivamente era posible que me hubiera equivocado. Es poco probable, pero posible. Pero con el tiempo empezaron a ocurrir cosas más extrañas. Y no me refiero a drogadictos durmiendo en carritos de la compra. Empecé a notar una anomalía en el letrero de neón. Verás, en realidad no parpadeaba muy a menudo. Al principio parecía que sí, pero después de que entraran personas al azar que me pillaran desprevenido varias veces, me di cuenta de que no podía confiar tanto en él como pensaba. Sin embargo, curiosamente, aunque pareciera inconsistente, me di cuenta de que siempre parpadeaba y se atenuaba para ciertas personas. Había una señora que venía aproximadamente una vez a la semana y compraba un billete de raspadito. Supuse que debía estar bastante deprimida, porque siempre llevaba la misma ropa y venía a este lugar sórdido con relativa frecuencia. Cada vez que pedía el mismo billete, Cash Kaiser, y cada vez que se lo pasaba me sonreía y decía: «Tal vez esta noche sea la noche». Incluso en su voz podía escuchar cuando necesitaba un descanso, pero supongo que esta noche nunca era la noche, porque una semana o dos después ella siempre regresaba, siempre vestida igual, siempre comprando una tira colorida con la falsa esperanza de que las cosas cambiarían de repente para ella. Traté de hablar con ella cuando más venía, pero no estaba dispuesta a dar detalles sobre su vida. En general, no respondía, solo asentía o me daba respuestas de una palabra y luego se iba con un poco de prisa. Pero su ropa no era lo único que permanecía igual cada vez. Cada vez que entraba al Pass and Go, ese cartel parpadeaba. Ahora bien, puede que haya estado leyendo demasiado entre líneas. Me pregunté si el cartel estaba conectado a un cable que atravesaba el suelo y si tal vez algunas personas lo pisaban y esas personas pasaban por allí siempre de la misma manera. En realidad, no lo sabía. No soy electricista, pero la especie de día de la marmota que se producía cada vez que ella pasaba por allí me intrigaba mucho. Una noche de principios de julio tuve otra experiencia curiosa. Estaba escuchando un podcast sobre la ayahuasca y pensando si alguna vez me atrevería a dar el paso cuando el destello verde de mi inconsistente sistema de alerta temprana me llamó la atención. Y cuando mis ojos se desviaron del letrero de neón y de la mercancía en el mostrador hasta los surtidores en la oscuridad, vi a un tipo que estaba cargando gasolina en su camioneta, probablemente de unos 30 y tantos años. Tenía una mirada muy hosca en su rostro, pero no le habría prestado mucha atención de no ser por el hecho de que alguien estaba con él, una chica de mi edad.
Mientras él estaba junto al surtidor, ella se dirigía a la tienda. Tenía el pelo negro que le llegaba hasta los hombros y unos grandes ojos marrones. Su piel era algo pálida, como si probablemente no saliera mucho, y vestía unos vaqueros ajustados y una camiseta gris. En cuanto la vi acercarse, me aparté de la ventana. Definitivamente no quería asustarla al verme espiando por encima del mostrador a través del cristal. Entro y, cuando sonó la campanilla sobre la puerta, no pude evitar mirarla mientras se dirigía directamente a los bocadillos. Era linda, y al principio estaba considerando coquetear con ella, pero luego miré por encima del mostrador nuevamente al chico del estacionamiento, suponiendo que era su hermano mayor o su papá o algo así. No quería enojarlo, así que decidí mantenerlo informal. La siguiente vez que la encontré, estaba junto a los refrigeradores en la pared del fondo, sin mirarme mientras examinaba nuestra selección de bebidas deportivas. Luego agarró un Gatorade rojo y se acercó caminando al frente. Dejó la bebida y una bolsa de Lay's clásicos en el mostrador, y cuando noté que eran casi las 4 de la tarde, no pude evitar preguntar: ¿qué te tiene fuera tan tarde? Estaba escaneando los artículos con memoria muscular. Mis ojos se encontraron con los de ella después de que ella miró el mostrador por un segundo, como si estuviera considerando una respuesta. Nada realmente. ¿Hermano mayor? Miré al chico que estaba en el estacionamiento y al oír eso, ella arrugó la nariz. Qué asco, ¿no? Pensé que era una respuesta extraña. ¿Qué asco? Pregunté cuando apareció el total en la pantalla. ¿Es asqueroso tener un hermano? Es asqueroso besar a tu hermano, dijo sonriendo sin expresión, y yo no quería parecer espeluznante, pero no pude evitar ponerme de puntillas por un segundo y mirarlo de nuevo. Sin duda, el tipo tenía unos 30 y tantos años y, si tuviera que ser más específico, me inclinaría más por los 30 y tantos que por los primeros. Llevaba botas, vaqueros y una camisa de franela azul y marrón, y tenía una barba de los 5 que podías ver desde la tienda. Cuando más lo miraba, más me extrañaba. Pero, de nuevo, nada de esto era asunto mío y no quería fisgonear. Definitivamente, ella no parecía estar con él en contra de su voluntad. Ah, ya entendí. Sonreí, pero todo el asunto me pareció innegablemente extraño cuando me entregó un billete de 10. ¿Se van de viaje por carretera o algo así? Algo así. Había una mezcla turbulenta de emociones en sus ojos, y aunque parecía emocionada, definitivamente emocionada por algo, también parecía estar anhelando algo. Sin embargo, solo pude vislumbrarlo brevemente cuando inesperadamente me preguntó: ¿alguna vez haces algo totalmente loco de la noche a la mañana? Quiero decir, una vez tomé una dosis heroica de hongos por capricho, sin nadie que me acompañara en el viaje. Sonreí y ella también se rió, pero negó con la cabeza. No quise decir algo así. De todos modos, que tengas un buen descanso esta noche. ¿Tú también? Dije, pero mientras ella se daba la vuelta y se alejaba, sentí una necesidad cada vez mayor de decir algo, de preguntarle por qué estaba con este tipo que parecía que podría ser su padre, de preguntarle más sobre esa locura de la noche a la mañana que estaba insinuando, o sobre esa aventura tipo viaje por carretera en la que estaba y que le había llevado a una infame gasolinera a las 4 de la mañana. Pero en ese momento yo era demasiado inmaduro y egoísta. Aunque sentía que probablemente debería investigar lo que estaba pasando, probablemente prestar más atención a lo que estaba pasando, también sentí que realmente no me importaba. Me dije a mí mismo que no era asunto mío, que no debía entrometerme, pero en realidad no quería involucrarme. Sin embargo, un momento después de que ella saliera de la tienda, mi curiosidad me ganó de nuevo y miré por encima de los cigarrillos hacia el camión en el estacionamiento. Ella ya estaba dentro y al principio parecía bastante modesto. Era viejo y de un rojo descolorido, con 2x4 en la parte trasera debajo de una lona azul. En general, nada sospechoso, pero cuando llegó al desvío hacia la 84 y giró a la derecha, noté que la ventana del lado del pasajero estaba rota, como si lo hubieran sacado a puñetazos. No podía ver bien a la chica a esa distancia,
pero el hecho de que estuviera en la camioneta de este tipo mayor con la ventana derecha rota me hizo sentir aún más extraño por toda la experiencia. Definitivamente algo no estaba bien, pero en ese momento a mi perezoso trasero simplemente no le importó lo suficiente. Sin embargo, a mediados de julio, la apariencia de excéntricos clientes nocturnos se hizo añicos para siempre y me vi obligado a ver lo que realmente estaba pasando. Todo empezó con un fuerte estruendo procedente del aparcamiento. Me sentí inmediatamente incómodo cuando un imbécil motorista apareció, acelerando el motor como si fuera lo suficientemente fuerte como para hacerle un descuento. Luego se bajó de la moto y se dirigió tambaleándose hacia la puerta, mientras el neón verde parpadeaba sobre él desde la ventana. Solo por el mostrador me di cuenta de que estaba totalmente borracho. Apenas pudo entrar. Vino directo al mostrador y apestaba a alcohol. «Dame un paquete de mentolados, Camel», dijo arrastrando las palabras, apoyándose en el mostrador con la mano derecha. «¿Estás bien, hombre?», lo agarré. «¿A qué coño te refieres?». Su hostilidad me asustó tanto como me molestó. «Es evidente que estás borracho como un tronco», respondí. «Acabas de venir en moto. Me parece una mala idea». «Cállate la boca y véndeme los cigarrillos, hombre». Me miraba fijamente como si estuviera a punto de dar el golpe, y aunque estaba tan jodido que no dudo de que podría haberlo vencido, seguía siendo un tipo grande y realmente no valía la pena el esfuerzo. «Tu funeral», murmuré, agarrando los cigarrillos y notando que era el último paquete. Normalmente habría hecho alguna broma al respecto, pero con este tipo solo quería que se largara. Cuando le di los cigarrillos, me arrojó el dinero y casi se fue sin el cambio. Luego se tambaleó y salió por la puerta, abriéndola con tanta fuerza que me pregunté si lo había roto. Y entonces, sin previo aviso, mientras se tambaleaba por la ventana hacia su bicicleta o motocicleta, todo su cuerpo cambió. Mi respiración se ahogó cuando noté que tenía la cabeza abollada. Le faltaban varios dientes y la sangre le corría por la cara y empapaba su chaqueta. Estaba cubierto de cortes y rasguños de la cabeza a los pies y tenía el brazo derecho roto con el hueso sobresaliendo ligeramente. Me tambaleé hacia atrás y tropecé, tirando los vaporizadores al suelo. Luego casi me resbalé sobre ellos mientras me levantaba a toda prisa y lo perseguía hasta la puerta, mirando con cara de horror, como si se subiera a la motocicleta empapada, con la parte delantera totalmente destrozada. «Oye, ¿estás bien, hombre?». Él simplemente me miró. Y cuando me miró a los ojos, su mirada era totalmente diferente a la anterior. No estaba enojado, ni conflictivo, ni siquiera borracho. Simplemente tenía una mirada totalmente sobria y de arrepentimiento. Me miró fijamente un momento más, luego aceleró el motor y de alguna manera él y su motocicleta destrozada salieron disparados hacia la noche, dejándome totalmente solo en el neón parpadeante. Y luego, tan pronto como desapareció por la calle, el cartel dejó de parpadear y permaneció encendido como siempre. Corrí hacia las puertas, las abrí de golpe y casi me desplomé cuando entré a toda velocidad en la trastienda y aterricé en el asiento frente al ordenador. Busqué la grabación de la cámara de seguridad y la rebobiné un par de minutos, desesperado por ver si de alguna manera inconcebible, había estado viendo cosas. Pero aunque estaba dispuesto a creer que en realidad no estaba herido y que de alguna manera todo estaba en mi cabeza, no estaba en absoluto preparado para verme simplemente hablando al aire. Así es, el tipo ni siquiera llegó. Volví a observar mi dura reacción ante la ausencia de revoluciones de su motor. Mis ojos seguían la nada que caminaba por la ventana hacia la puerta que nunca se abría. Entonces me di cuenta
de que en realidad nunca había agarrado el paquete de mentolados. Mi mano se detuvo sobre él y no le entregó nada a nadie. Lo mismo sucedió con la caja registradora y luego, por fin, me vi tropezando hacia atrás y cayendo, arrojando mierda por todas partes en pánico. Salí corriendo por la puerta gritando en la noche, pero solo estaba yo allí. Me llenó de un terror tan paralizante que casi me voy en ese mismo momento. Me quedé sentado allí en el escritorio por un momento temblando. Estaba alucinando. Había oído que la psilocibina podía provocar una psicosis permanente parecida a la esquizofrenia, pero esta era la primera y única vez que había alucinado sin estar debajo los efectos de la harina. Y mientras miraba el monitor sin pestañear, temblando en el sitio, no podía decir que era más horrible, si realmente no hubiera visto eso, o si lo tuviera. Pero entonces mis ojos se dirigieron hacia la única parte de mi memoria que fue corroborada por las cámaras: el neón. Estaba oscuro y, cuando volví a poner en pausa el video, vi que seguía parpadeando hasta que mis ojos se dirigieron al final de la calle 84 que podía ver. Y en cuanto lo hicieron, volvió a brillar con normalidad. Rebobiné el metraje de nuevo y, efectivamente, en cuanto empecé a reaccionar ante la motocicleta fantasma, el cartel empezó a parpadear. Parpadeó todo el tiempo durante toda esa interacción, hasta que el motociclista desapareció. Así que no estaba loco. Algo me sugirió que había algo más en juego, además de que yo estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces, ¿qué diablos había pasado? Ni siquiera volví a la parte delantera mientras me esforzaba por recordar todas las otras veces que el cartel había parpadeado. Y al instante recordé a la señora que raspaba. Busqué rápidamente en Google muertes en la avenida 84, pensando que tal vez, solo tal vez, podría identificar a alguna de estas personas, pero lo primero que apareció fue un tiroteo del policía. Entonces se me cayó la mandíbula al mirar fijamente los ojos inmortalizados del oficial Brady. Apenas pude quedarme quieto mientras sus ojos me miraban desde la pantalla de la computadora. El mismo oficial con el que había hablado hace apenas un mes y que no sabía nada sobre ningún tiroteo de oficiales en el área, porque él era el oficial que iba a ser fusilado. Seguí buscando y al poco tiempo encontré a la mujer que había hecho el rasguño. Era una mujer solitaria y divorciada que se había suicidado en el bosque a un par de millas al norte de aquí en 2011, y la motociclista se había estrellado en la zanja justo al salir de la curva hace 3 años atrás. Uno de los muchos conductores ebrios que no reaccionaron a tiempo a la curva y se fueron de cara al canal. Grité cuando sonó la campanilla sobre la puerta y oí que alguien se daba vuelta en la entrada de la tienda. Sorprendido por mi reacción, me puse de pie de un salto y caminé hacia el frente, congelándome cuando mis ojos se encontraron con el oficial Brady, que brillaban en el neón parpadeante. ¿Estás bien? Parecía preocupado y frustrado al mismo tiempo. Me quedé mirándolo, totalmente incapaz de hablar. Sí. ¿Estás tomando algo?, preguntó. No. Me miró un rato más, pero luego siguió su camino inmortalizado a través de la gasolinera. Su mirada se desvió hacia el refrigerador de bebidas energéticas. No pude evitar mirarlo fijamente, sin decir palabra, mientras se movía casi exactamente de la misma manera que lo había hecho en junio, agarrando por fin esa misma Monster sin azúcar. Luego caminó hacia el mostrador y me tambaleaban las manos cuando le quité la bebida. Oye, ¿estás bien? Miré fijamente a los ojos del hombre muerto. Cosas personales. ¿Pasa algo? Parecía que estabas mirando las imágenes de la cámara de seguridad cuando entré. Señaló y escuché en silencio. Si alguien está rodando por aquí, podría investigar. Quería averiguar qué estaba pasando realmente,
captar su mente y ver si realmente no era consciente de que estaba muerto o simplemente rondaba por ese lugar y todo esto era una actuación. Entonces, empecé a preguntarme si tal vez esto era una especie de máquina del tiempo, si podía advertirle sobre lo que estaba destinado a sucederle y evitar que muriera en primer lugar. Pero cuando recordé el cadáver del motociclista montado en su Harley empapada, llegué a la conclusión de que nada de lo que le dijera a este oficial iba a salvarle la vida. Y además, aposté que, tan pronto como saliera por esa puerta, él también sería un cadáver. ¿Estás ahí? Hizo un gesto con la mente a mi cara. Háblame, muchacho. Parece que has visto un fantasma. Casi me reí. Sí. Estoy bien. Le deslicé su bebida. ¿Me vas a decir el total? Esta noche es gratis. Yo invito. Que la pases bien, agente Brady. Parpadeó. Se quedó allí por un momento como si estuviera considerando investigar la gasolinera sin mi cooperación, tratando de llegar al fondo de mi comportamiento inusual, y tal vez en vida lo hubiera hecho, pero su fatídica marcha hacia la calle donde le arrebatarían la vida parecía programada para reanudarse cuando de repente se dio la vuelta y salió por la puerta, tal como lo había hecho la última vez en junio, llevándose su bebida energética con él. Lo seguí afuera, de pie debajo del letrero fluctuante, mientras mis ojos se posaban en las heridas de salida en su espalda, las rayas rojas que supuraban de los agujeros en su uniforme. Sentí que podía llorar al verlo. Volví adentro y decidí dejarlo allí mismo. Escribí una nota y la dejé en la oficina del gerente. Luego cerré el lugar y dejé la llave debajo de la central del intercambio de cilindros de propano en el frente, a punto de enviarle un mensaje de texto a mi rebelo matutino diciendo dónde estaba la llave cuando me congelé. Me acordé de la niña de cabello negro y grandes ojos marrones. El letrero de neón que una vez pensé que era mi alerta temprana para los clientes y que ahora entendía que era una especie de radar de detección paranormal. También había parpadeado con su entrada, al igual que lo había hecho con el motociclista, la señora del raspadito y el oficial Brady. En ese momento me consumió de forma extraña el deseo de saber qué le había pasado. Tal vez fuera porque la encontraba linda, o tal vez fuera porque incluso en ese momento, esa noche, algo se sentía terriblemente extraño. Pero por alguna razón u otra, me concentré por completo en averiguar qué le había pasado, hasta el punto que decidí desbloquear la tienda y quedarme. Volví a la computadora, pero por alguna razón, aunque pude encontrar información sobre otras personas que habían muerto en el área, algunas de las cuales incluso había visto entrar por las puertas de esta gasolinera en medio de la noche, fui completamente incapaz de encontrarla y realmente me consumía. Regresé al frente en algún momento alrededor de las 5 de la mañana, pero aún así, solo estaba buscando a la chica en mi teléfono. Sin embargo, cuando llegó mi reloj a las 6 de la mañana, no había encontrado nada. Y esa fue mi obsesión durante los siguientes días. Cuando agoté todos los artículos sobre las muertes en la 84, comencé a preguntarme si alguien sabía siquiera que estaba muerta. Entonces, busqué personas desaparecidas locales y las investigué a todas, pero aún así, ninguna de ellas era esta chica. Me persiguió durante días. Empecé a revivir lo más que pude de esa noche, tratando de recordar cada detalle. Podía recordar que ella había insinuado que el chico con el que estaba era su novio, lo que incluso entonces era una señal de alerta. Pero ahora, cuando recordé a ese tipo mayor en el estacionamiento, cargando gasolina en la oscuridad, me llenó de pavor. No lo vi muy bien. Podía ver que tenía barba de 3 días y vestía una camisa de franela, jeans y botas, pero ¿de qué servía eso? En cuanto a su camioneta, no estaba seguro exactamente de qué marca o modelo era, solo que era roja y parecía vieja. Solo podía suponer que el vidrio perforado era como la motocicleta del motociclista, algo que había sucedido después de la muerte de la chica, o más probablemente durante. Entonces, recordé que me había preguntado si alguna vez había hecho algo loco de la noche a la mañana, y mientras meditaba sobre esas palabras durante horas, sentado en el porche trasero, fumando un porro mientras se ponía el sol antes de mi turno,
Cavilé sobre todas las posibilidades que podía significar una declaración tan vaga. Pero luego, cuando recordé que había dicho que estaba en algo así como un viaje por carretera, empecé a entenderlo. El chico con el que estaba, su novio, debía de haberla llevado a algún lado, probablemente lejos de su casa. Tal vez habían estado hablando por internet, probablemente en secreto, porque ningún padre dejaría que su hija saliera con un hombre tan adulto como él, y ella parecía tener unos 18 años como yo. Tal vez él la había conducido hasta donde ella vivía, y esa decisión loca y de la noche a la mañana que tomó fue subirse al vehículo de ese extraño que la habían engañado para que pensara que era seguro. Conducir con él durante Dios sabe cuánto tiempo, mientras la llevaba a Dios sabe dónde. Y luego pararon en el Pass and Go de la avenida 84 para cargar gasolina. Al principio, esa parte no tenía sentido para mí. Si este lugar estaba a un par de millas al sur de la calle 90, que venía directamente de la autopista, pero ¿por qué no se detenía para cargar gasolina en una de las muchas gasolineras que había más cerca de la interestatal? Sin embargo, cuando más lo pensaba, más empezaba a entenderlo. Si este tipo realmente de otro estado y estaba tratando de llevarla de regreso a su casa sin ser detectado, tenía sentido que no detuviera justo al lado de la autopista hacia la gasolinera más cercana donde los policías podrían estar revisando las imágenes de las cámaras. En cambio, se dirigió hacia la calle más apartada de toda la ciudad, la avenida 84. Empecé a sentirme abrumado. En realidad, no tenía nada en qué basarme para limitar mi búsqueda, y por lo que sabía, tendría que buscar en la lista de personas desaparecidas a personas de todos los estados vecinos, y, tal vez, incluso más lejos. Quiero decir, era simplemente imposible, pero, por fin, rezando a quien quiera que estuviera escuchando, escribí la cadena de pistas más vaga que tenía. Niña desaparecida, ojos marrones, cabello negro, camioneta roja. Y luego me desplacé y me desplacé y me desplacé. Primero busqué en varios condados de Iowa. Tal vez ella era una de la zona más baja del estado, pero como no encontré nada, busqué la misma oración con condados de Missouri al final, y luego Kansas, y luego Nebraska. Y luego, después de más de una hora de mirar, mi corazón dio un vuelco. Vi esos grandes ojos marrones mirándome a través de la pantalla de mi teléfono celular. Hice clic en el artículo de noticias y allí, en la lista de personas desaparecidas, estaba inequivocadamente el rostro de la chica, igual que el de la gasolinera. Leí el artículo de inmediato como si fuera una especie de revelación divina. Su nombre era Amber Wicker. Acababa de cumplir 18 años. De hecho, su cumpleaños había sido hace solo 2 meses, pero su desaparición había sido hace 4 meses, lo que significaba que la noche en que entró a la gasolinera, y no en el recuerdo que yo había convivido, solo tenía 17 años, lo que hacía que todo el asunto fuera aún más inquietante para mí. La última vez que la vi en la cámara Ring de su puerta principal fue cuando se subió a una camioneta roja estacionada al otro lado de la calle, casi totalmente fuera de cuadro. Pero incluso en el atisbo de ella disponible en el video, puede decir que era la misma cuando vi los 2x4 y la lona azul. Se me hundió el estómago al ver a Amber apresurarse por el camino de entrada, mirando una vez por encima del hombro hacia la seguridad de la casa que estaba abandonado, para luego llegar a la camioneta y subirse al asiento del pasajero antes de que ésta se fuera por la carretera. Me recliné en la silla y dejé escapar un suspiro agobiado. Entonces, su nombre era Amber Wicker y hasta donde sabía la policía estaba desaparecida. Pero yo sabía que estaba muerta. Después de todo, cada cliente que había entrado bajo el letrero parpadeante había sido un cadáver, y por mucho que quisiera creer lo contrario, supuse que su caso no era diferente. Así que, por mucho que quisiera dejar de trabajar en ese lugar, por mucho que me molestara ver a esos fantasmas recorriendo los caminos predestinados de sus recuerdos a través del purgatorio que era el Pass and Go de la avenida 84, tenía que quedarme. Tenía que esperar hasta que Amber volviera.
para poder reunir pruebas suficientes para dárselas a la policía. Después de todo, aunque algunos de los muertos solo habían venido una vez, como el motociclista, otros habían venido 2 veces, como el oficial Brady, e incluso otros habían venido casi semanalmente, como la señora del raspadito. Con el tiempo, esperaba. Ella regresaría. Y así, el resto de julio, tomé más turnos de noche, deseando desesperadamente estar allí la noche en que ella regresara. También hablé con Justin, el chico al que había seguido de cerca y que trabajaba de noche cuando yo no estaba. Pero su cerebro parecía estar constantemente frito en algo. Y si había tenido alguna experiencia paranormal, no se había dado cuenta. Le pregunté sobre el parpadeo del cartel y dijo que lo hacía en ocasiones. Así que sabía que había visto al menos algunos fantasmas, pero cuando le pregunté sobre Amber, no estaba seguro de que si la había visto o no. No hace falta decir que no estaba sacando nada útil de él. Le pedí que mantuviera los ojos abiertos por si la veía. Y, si la veía, que se fijara en la matrícula del camión que estaba junto al surtidor. Uno pensaría que una petición tan extraña levantaría una ceja, pero estaba tan zombificado con lo que fuera que estuviera abusando en su tiempo libre que simplemente dijo, «Claro». En las semanas posteriores a que hubiera descubierto la verdadera identidad de Amber, comencé a investigar un poco sobre ella. Solo pude encontrar 2 artículos sobre ella. Uno era el que encontré primero, que solo contenía los detalles básicos de su desaparición, y el otro era un artículo aún más pequeño en el que sus padres habían hecho una declaración y un número al que llamar si alguien sabía algo. Realmente quería llamar ese número, pero sabía que en ese momento, honestamente, no tenía nada. Siempre podría decir que estuve en la gasolinera esa noche y vi algo, pero las imágenes de la cámara de seguridad solo se remontaban a 60 días, por lo que no habría pruebas de un modo u otro. No tenía matrícula y estaba todo un estado de distancia. No tenía mucha fe en que la policía pudiera hacer mucho con eso y no quería darles falsas esperanzas a sus padres. Así que decidí que esperaría hasta que su memoria se reprodujera de nuevo y pudiera juntar algunos detalles útiles. Mientras tanto, cuando más la buscaba, por fin pude encontrar alguna de sus redes sociales, pero su Instagram era privado y su Twitter había estado inactivo durante años. Sin embargo, cuando me topé con su Facebook, aunque tampoco había subido una publicación en 2 años, me sentí extrañamente más conectado con ella mientras miraba sus fotos. Esta antología inmortal del tiempo de una niña muerta en la Tierra, flotando en el ciberespacio para que cualquiera la encontrara y compartiera sus recuerdos de antes de que su vida se extinguiera prematuramente. Encontré fotos de ellas riendo con sus amigos, sonriendo en un baile, soplando velas de cumpleaños. Vi publicaciones al azar que iban desde ella proclamando emocionada que había obtenido su permiso de conducir, hasta quejándose por haber reprobado un examen de biología. Todos esos momentos de la vida de esta chica, tanto significativos como insignificantes, quedaron aquí para siempre, recuerdos accesibles para cualquiera que quisiera encontrarlos. Y, en realidad, su aparición en la gasolinera no fue muy diferente. Aunque ese recuerdo era sobrenatural, se desarrollaba en tiempo real, en un lugar real. Era, en esencia, lo mismo. Solo un momento de su existencia que personas no afiladas como yo pudimos presenciar. Aunque independientemente de si yo lo había visto por alguna razón o si mi presencia fue tan intrascendente y aleatoria como el hecho de que yo estuviera navegando por su página de Facebook, sentí que ahora era parte de la historia de esa chica y que era mi deber ayudarla en todo lo que pudiera. Pero en agosto ella todavía no regresaba. Y extrañamente tampoco lo había hecho el oficial Brady, ni el motociclista, ni siquiera la señora del Rasca y Gana. Solo hubo otra ocasión en que el letrero parpadeó, y supongo que fue un fantasma que no se presentó o que un posible que te jodan del universo, porque nadie terminó viniendo. Me preocupé de que el fenómeno sobrenatural que estaba ocurriendo terminara tan repentinamente como había comenzado, y que nunca lo volviera a ver, que nunca tendría la oportunidad de expiar mi complacencia apática esa noche, cuando podría haber prestado más atención a una situación que obviamente era sospechosa. Lo que era peor, me iba a ir a la universidad en tan solo un par de semanas. Mis días restantes en el Pass and Go estaban contados. Así que el 3 de agosto
Mientras estaba sentado detrás del mostrador en la oscuridad de la noche, esperando la repetición purgatorial de la última parada de una aparición en el camino, hacia su muerte prematura, tomé una decisión. Si ella no venía esta noche, entonces mañana tomaré el asunto en mis manos. Se me ocurrió que Amber debía de haber muerto cerca de aquí. Los únicos fantasmas que entraban en esa gasolinera eran los que habían muerto en la avenida 84, y eso era así en el caso del agente Brady, que había recibido un disparo justo al final de la calle, el motociclista que se había estrellado en el canal junto a la curva, la mujer que se había ahorcado en el bosque y todos los demás que habían visto pasar esas puertas bajo el resplandor verde parpadeante. Y, aunque no tenía ni idea de dónde mirar, tenía una cosa en la que basarme. Había visto el camión girar a la derecha en el desvío. Así que en algún lugar al norte de aquí, ella debe haber muerto. Y tal vez, solo tal vez, pueda descubrir dónde. Por la mañana, todavía no la había visto, ni a ningún fantasma, y después de charlar con Tegan, mi relevo matutino, salí a mi coche. Pero aunque había planeado conducir hasta casa y dormir un poco y luego buscar más tarde, no pude resistir la tentación de mirar allí mismo. Y así, con mi uniforme de Pass and Go y todo, caminé hacia el desvío donde había visto ese camión fantasma dirigirse a la derecha. Y luego hice lo mismo, caminando hacia el norte por la carretera. El sol apenas estaba saliendo por detrás de los árboles, y no podía recordar la última vez que había apreciado un amanecer. Por lo general, corría a casa, tratando de ganarle a la luz del sol a mi habitación, donde podía cerrar las cortinas opacas y dormir como si todavía fuera de noche. Luego me despertaba a las 3 o 4 de la tarde, pero esa mañana, avanzando lentamente por la carretera a lo largo del canal y buscando constantemente algo fuera de lo normal, no pude evitar disfrutar del resplandor naranja sobre los árboles. Cuando había andado unos 3 kilómetros, el sol ya estaba completamente sobre el horizonte y empezaba a aparecer coches por la 84, aunque hay que reconocer que no muchos, ya que no era la ruta más directa a ningún sitio de la ciudad, salvo el Pass and Go. Ya había pasado la infame curva e incluso me sentí obligado a detenerme allí un momento, delante del canal, esperando en una especie de silencio reverente mientras recordaba la mirada que me había dado aquel motociclista, con el arrepentimiento impregnado sus ojos. Pero, a esas alturas, ya no podía considerarse un canal. Era una zanja de drenaje en el mejor de los casos, un desnivel fangoso y poco profundo que se alejaba de la carretera, y más allá estaba el bosque. Pero entonces, mientras observaba fijamente el suelo frente a mí, noté que algo brillaba. Me agaché y miré los pequeños fragmentos de vidrio que había en el pavimento, casi como una visión. Mi mente pareció reproducir esa simulación y yo estaba mirando al hombre mientras él y Amber discutían. Él perdió los estribos y golpeó su cabeza contra la ventana, rompiéndola. Noté más destellos que provenían del pasto antes de la zanja y casi podía escuchar el sonido de sus botas raspando el asfalto mientras pateaba el vidrio colina abajo, tratando de ocultar todo lo que había sucedido. Entonces noté que algo amarillo sobresalía del barro. Bajé a la zanja, agarré la esquina del plástico y lo saqué de su tumba fogosa. En mi mano había una bolsa descolorida y sucia de Lays Classic, casi vacía, con solo unas pocas migas en el fondo. Mi corazón se aceleró al recordar que ella había dejado la bolsa en el mostrador y, una vez más, pude verla ante mi imaginación. El hombre sacando su cuerpo del asiento del pasajero mientras su pie, que pesaba como un peso muerto, arrastraba la bolsa. Probablemente él ni siquiera se dio cuenta en su pánico mientras la arrastraba hacia el bosque, mientras la bolsa revoloteaba hacia la zanja de abajo. Subí la colina del otro lado, entré en el bosque. Mi respiración empezó a volverse pesada a medida que me adentraba más en los árboles, aterrorizado mientras anticipaba el espectáculo de pesadilla que podría estar a punto de encontrar, pero no daría marcha atrás ahora. Y cuando la imagen residual de los ojos conflictivos de Amber apareció en mi mente nuevamente, decidí encontrar dónde estaba enterrada para poder finalmente darles paz a sus padres, tal vez inclusive darle paz a ella.
y no hizo falta caminar mucho más para encontrar pistas. Noté 2 rasguños apenas visibles en la tierra, donde sus zapatos debían de haber estado arrastrándose. Los seguí con cuidado, caminando hacia un grupo de árboles que de repente giraron, y finalmente me detuve ante lo que inmediatamente pude determinar que era una tumba poco profunda. La hierba que la rodeaba estaba intacta, pero aquí, en ese lugar, había un montón de tierra irregular. El hombre había esparcido algo de hierba y hojas precariamente en la parte superior en el frenético intento de ocultarlo, pero no era conveniente. Y mientras me acachaba ante la trama, mi corazón empezó a latir con fuerza, pero tragué saliva y me armé de valor, sabiendo que tenía que llegar hasta el final, por Amber. Deseé tener una pala, pero sin nada más, simplemente cavé con mis manos, raspando la tierra y tratando de no considerar la posibilidad de que mis dedos tocaran abruptamente su cadáver. Me sacudí el sentir algo que no era tierra. No tenía ganas de carne podrida. Entonces sacudí la arena y mis ojos se centraron en una lona azul, sucia, enterrada en el suelo. Era todo lo que necesitaba ver. Me quedé allí. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Y cuando llegaron en menos de 1 hora, les dije que había salido a caminar por la mañana, después de terminar el turno de la noche, pero noté los vidrios rotos y la basura al costado de la carretera. Me aplaudieron por mi intuición y dijeron que probablemente no lo habrían considerado sospechoso en absoluto. Y, claro, yo tampoco lo habría hecho si no hubiera conocido el contexto. Desde allí, dije que caminé hacia el bosque por curiosidad, cuando encontré lo que parecía ser el rastro dejado por pies que se arrastraban. Me convencí de que en realidad había encontrado algo grave, y después de cavar un poco en un lugar donde el suelo parecía normal, vi la lona y supuse lo peor. Fueron mis amables de lo que los policías habían sido conmigo cuando me dieron las gracias, y en un solo par de días me confirmó en una noticia que, envuelto en esa lona y dejado pudrirse en el bosque de la avenida 84, durante el último medio año, no era otro que el cuerpo de Amber Wicker, la chica de cabello negro y grandes ojos marrones, dando su siguiente gran paso en la vida, el último gran paso que daría en su vida. Me alegré de haber podido ayudar a su familia a cerrar el ciclo y, diablos, incluso a conseguir que arrestaran al bastardo que la mató, cuyo ADN se recuperó en la escena del crimen. Pero aún así, al final del día, nada de eso la traería de vuelta. Me sentí vacío. Encontrar su cuerpo, proporcionar a sus padres todo el alivio que pudieran encontrar y poner a ese monstruo en la cárcel, no devolverían la vida a esa chica inocente e ingenua. Y mientras escuchaba un podcast en el turno de noche de mi última noche de trabajo en el Paso & Go, 4 días antes de irme a la universidad, me distraje constantemente pensando en eso. Pero poco a poco me fui desviando de mi mente, prestando más atención al podcast y por fin empecé a mirar al vacío. El turno comenzó a pasar volando. Hasta poco después de las 4 de la mañana, jadeé cuando el letrero de neón parpadeaba. Me precipité hacia un lado del mostrador y miré por encima de los cigarrillos. Nunca podré describir la sensación que sentí en el pecho al ver esa vieja camioneta roja. Y aunque sentí hielo en las venas al ver la imagen del asesino de Amber cargando gasolina en la oscuridad, cuando la encontré caminando hacia el frente de la tienda, todo lo que quedó en mi corazón fue un anhelo abrumador, una desesperación inconsolable. Entró en la tienda. La campanilla del techo sonó mientras se dirigía directamente a los bocadillos. Observé su cuerpo intacto, su cabello negro limpio, sus grandes ojos castaños e inocentes. Me emocioné al verla, tratando desesperadamente de no llorar. Ella agarró la bolsa de Lays. Luego se acercó a las bebidas deportivas, y yo me apoyé en el mostrador, con la barbilla apoyada en la palma de la mano, mientras contemplaba a ese espectro que recordaba los últimos momentos de su vida, sin saber nada del horrible final que la aguardaba a 2 millas de distancia. Tomó un Gatorade rojo y se acercó a mí. Me quedé sin aliento cuando se acercó, sin saber qué diría. «Vaya, ¿estás bien?». Me miró y debía haber estado ocultando que me sentía incluso peor de lo que me daba cuenta. «Sí, estoy bien», mentí, examinando los objetos como un robot.
Me aclaré la garganta. ¿Qué te trae por aquí tan tarde? Nada realmente. El total apareció en la pantalla. ¿Hermano mayor? Pregunté sin fuerza, señalando con la cabeza al hombre sin corazón que estaba en la oscuridad. ¡Qué asco! No. ¿Es asqueroso tener un hermano? Debo haber hecho la pregunta de manera diferente esta vez, porque ella me miró más profundamente y volvió a preguntar. ¿Seguro que estás bien, amigo? Dios, tenía tantas ganas de decirle que corriera, que se largara de allí, que no volviera a acercarse a ese hombre. Quería decirle que estaba a punto de morir, que él era su asesino, que estos eran los últimos minutos de su vida. Pero esto no era una máquina del tiempo. No era diferente a aquella página de Facebook de años atrás, solo un recuerdo inexplicablemente suspendido en el tiempo, solo una breve expresión de su existencia que fue una experiencia tan efímera como su tiempo en la Tierra. Y nada más. ¿Puedo preguntarte algo? Ella levantó una ceja. Seguro. ¿Alguna vez has hecho algo totalmente loco de la noche a la mañana? Ella parpadeó frenéticamente, visiblemente sorprendida por las palabras. Sí, de hecho. Sí lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Me encogí de hombros. No hay razón. ¿Qué pasa contigo? Sí, una vez lo hice. Tuve la extraña sensación de seguir un rastro en el bosque y encontré un cadáver. Llamé a la policía y lo denuncié. Es espeluznante, comentó. Dejé escapar un largo suspiro y le entregué el producto. Oye, esta noche invito yo, ¿de acuerdo? Ah, sí, claro. ¿Por qué? Pareces como una amiga mía, dije con una sonrisa vacía. Una amiga al que no he visto en mucho tiempo. De todos modos, yo invito. ¿Está bien? Gracias. Tomó su última comida sin demasiadas ceremonias y luego se giró hacia la puerta, caminando hacia el neón oscilante. Que tengas un buen descanso esta noche, Carter, dijo mirando mi placa con el nombre y sonriendo levemente. Me rompió el corazón. Tú también, Amber. ¿Eh? Te dije que tú también. Se quedó allí parado un momento, como si dudara si me había oído bien la primera vez. Luego se dio la vuelta y salió, pero yo no podía quedarme allí sentado, y antes de darme cuenta estaba corriendo alrededor del mostrador, abriendo las puertas de un empujón y saliendo. Me mordí la lengua en el corte que tenía en la nuca, la sangre le goteaba por el pelo y la parte de atrás de la camiseta. Había supuesto que esa había sido la causa de su muerte, pero evidentemente estaba equivocado, porque cuando se volvió hacia mí, vi su cara azul y el moretón violáceo de un cinturón de seguridad alrededor de su cuello. Su ropa estaba cubierta de suciedad y sangre, y la bolsa de Lice estaba vacía y descolorida, llena de barro. La botella de Gatorade estaba medio vacía. Temblé al encontrar su mirada llorosa. La desesperación y el arrepentimiento manchado sus grandes ojos marrones, dolorosamente conscientes, ya no inconscientes. Gracias, susurró. No pude encontrar una respuesta, y entonces Amber se dio la vuelta, y la imagen residual de su cadáver trepó por la puerta del lado del pasajero de la camioneta de su asiento. Me quedé congelado en el lugar, siguiendo con la mirada cada último segundo fugaz de la existencia de Amber, mientras las luces traseras brillaban y el motor zumbaba. Entonces la camioneta se alejó y se detuvo en el desvío, y luego, mientras se alejaba, girando a la derecha en la avenida 84, y encaminándose hacia su tumba poco profunda. El neón del letrero dejó de parpadear, dejándolo allí de pie, solo otra vez, en silencio. ¿Qué les pareció la historia, mis Dopplers? ¿Qué les pareció la historia? A mí, la verdad, me llegó la historia.